toca, ¿no? Tienen estas circunstancias que nos han dejado las elecciones, varias cosas a cubrir, varias cuestiones a revisar. Y nosotros queríamos empezar hoy este programa hablando del rol que nos cabe a los medios que estamos en el sector institucional público, a los medios públicos puntualmente, porque quizá el primer anuncio más rimbombante también, más exaltado de muchos de los miembros de este equipo que acompaña al presidente electo es la privatización del sistema de medios públicos de la Argentina. Y vamos a saludar a una colega, trabajadora de medios, miembro de la red de periodistas científicos de la Argentina, trabaja en Radio Nacional, trabaja en TELAM, viene trabajando hace muchos años también en el área de periodismo científico, Diana Costanzo, que ya está en línea, la saludamos. ¿Cómo estás, Diana? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamarme. Sí, trabajo hace 24 años en Radio Nacional y me especializo en ciencia y salud. Bien, comencemos por ahí, Diana, porque, digamos, este es todavía un anuncio. Amenazas ya ha habido en la gestión de Macri, en las gestiones anteriores, en la de Menem también, la intención de cerrar los medios públicos o de privatizarlos o de todas las formas posibles descalificarlos de alguna manera, ¿no? Descalificar sobre todo su rol, estigmatizando a los periodistas que trabajan allí, etcétera. Ya lo hemos vivido. ¿Cómo lo estás viviendo vos puntualmente? Me gustaría que charlemos un poco sobre eso, sobre el rol que les cabe. Bueno, los medios públicos, como vos bien sabés, tienen un rol fundamental en la democracia, en la posibilidad de que la ciudadanía acceda a la información. En el caso puntual de Radio Nacional, que es donde yo trabajo, tienen emisoras en todas las provincias, casi son 50 emisoras distribuidas en todo el país, y en estos 40 años de democracia, obviamente que tuvo un rol fundamental, sigue teniendo un rol fundamental en la información y en lo que tiene que ver con ciencia, con cultura, con educación, y llega allí donde otros medios no pueden hacerlo. Por ejemplo, hay zonas sin conectividad donde la radio pública cumple una función social muy importante para los pobladores. Y además, bueno, tiene la posibilidad de informar sin las presiones de lo que es la pauta publicitaria privada. Y a la información obviamente le da el lugar que le corresponde como un derecho y no como una mercancía. Todo este contexto para decir que justamente los medios públicos son fundamentales, porque preguntaban por ahí qué tienen que ver los medios públicos con la democracia. Bueno, esto es uno de los aspectos, la posibilidad de que la población tome decisiones informadas, el rol que tuvo la radio pública, por ejemplo, durante la pandemia, llevando los módulos educativos a todo el país, también llevando información científica, verificada, confiable, para que las personas pudieran tomar decisiones en un momento muy tremendo, y son, digamos, roles que desde los privados no se cumplen, son lugares que quedan vacantes si el Estado a través de los medios públicos no lo hace. En cuanto a lo que me decías, bueno, de este anuncio de que van a ser privatizados, hay que ver, hay que esperar. Obviamente aquí en los medios hay mucha preocupación. Yo estoy en este momento en la radio, estamos todos preocupados, no solamente por el futuro laboral, sino por lo que significa un anuncio de estas características. Hay asambleas ya gremiales previstas aquí en TELAM, en Canal 7 también, en la televisión pública. Bueno, y ese es un poco el cuadro, cómo estamos actualmente, y remarcar más que nada que cuando nos dicen ñoquis que no venimos a trabajar o que tenemos contratos y demás, acá se trabaja muchísimo, se trabaja con mucha responsabilidad y somos profesionales, porque también escuchaba esto de profesionalizar a los medios públicos. Somos profesionales. En mi caso particular, yo tengo una carrera universitaria, soy periodista de la Universidad de La Plata y luego estudié locución, pero mis compañeros todos tienen títulos, porque para ingresar a trabajar en los medios públicos pasás por pruebas, ¿sí? Y muchas veces por concursos para poder ocupar el puesto. Así que eso de la profesionalización existen en las radios y en todos los medios públicos. Me interesa que a partir de tu experiencia profesional, de tu trabajo especialmente como periodista especializada en áreas de la ciencia,
que podamos hablar también de la agenda, ¿no? Porque para un medio comercial, y esto no es una categoría moral, simplemente se trata de agendas y definiciones de agenda, algunas áreas del periodismo no son rentables y por lo tanto no existen esos medios. The New York Times sacó el área de salud de sus páginas, ¿no? La subsumió en artículos inferiores. Es decir, ahí también hay un rol a cumplir por los medios públicos. Vos hablabas de la cultura también. Hay enormes territorios de los que el mundo comercial no va a ocuparse. No va a ocuparse, sí, porque, bueno, justamente yo que trabajo en ciencia y salud y en la divulgación de este tipo de contenidos, hay espacios que se dan en la radio pública que no están en otros medios, como por ejemplo, no quiero ser autorreferencial, pero hablando de mi trabajo en particular, hay un espacio dedicado en el programa de la segunda mañana de la radio para ciencia y salud, y ahí se divulgan, se dan a conocer las investigaciones, todos los conocimientos que se generan en el sistema público argentino. Eso no existiría en otro ámbito o en un ámbito privado. Tienen otros intereses los medios privados, por eso hay que garantizar que se difundan este tipo de agendas, este tipo de contenidos, y obviamente esto está también, eso es importante saber que está amparado por una ley, que hay una ley que ampara la divulgación de contenidos, este tipo de contenidos desde los medios públicos. Y sería bueno también que la sociedad entienda esto, ¿no? Que va a quedar un lugar más allá de que podamos perder el trabajo quienes estamos aquí, va a quedar un lugar de vacancia que no será cubierto por intereses privados, porque muchas veces, como vos decís, son contenidos que no son rentables y ahí está el Estado. El ejemplo, vuelvo al ejemplo que te daba antes de los módulos educativos, recordarás, estos nosotros módulos los difundimos acá. Claro, tal cual, sí, muchas radios universitarias lo hicieron también. Eso se emitía desde Radio Nacional y fue una producción que se hizo a contrarreloj, apoyada por cuadernillos que distribuyó el Ministerio de Educación y que permitió que había muchísimos niños y niñas que no tenían posibilidad de conectarse a Internet porque no tienen conectividad en algunos puntos del país. Y así pudieron llevar adelante contenidos educativos junto con sus familias, en sus casas a través de la radio. Era, digamos, una función muy clara que estaba cumpliendo en ese momento la radio pública, que no la cumplió ningún medio privado, porque para eso tuvieron que levantar la programación de 2 horas, eran 2 horas durante la mañana, si mal no recuerdo. Pero bueno, digo, esto es solamente un ejemplo de lo que podría perderse, ¿no? Bien. Diana, para cerrar, obviamente nuestra solidaridad desde aquí, el acompañamiento. Esta será una pelea que habrá que dar en muchos frentes, probablemente en la calle, como ya se ha hecho en otro momento, ¿no? Con enemigos además conocidos. Hernán Lombardi, suena mucho, ¿no? Sí, no tengo ninguna información confirmada, leí algún artículo por allí, pero sí, lo que pasó durante la gestión de Mauricio Macri fue que, bueno, estaba Hernán Lombardi al frente y despidió 400 personas de la agencia pública de noticias Telam. Se llevó una lucha larguísima y finalmente fueron reincorporados esos compañeros y compañeras por la justicia, que les dio la razón. Fue un desgaste, pero bueno, fue una lucha que se sostuvo. Y durante el gobierno de Carlos Menem también se intentó privatizar la televisión pública. Digo, nunca antes se intentó privatizar a los medios públicos. Esa palabra que está ahora ahí rondando, no la habíamos escuchado antes con referencia al sistema de medios públicos, así que habrá que esperar. Hay asambleas, como te decía antes, en todos los medios para conversar entre nosotros, también para generar esta red de contención que es necesaria en este momento cuando, nos están diciendo que podríamos quedar sin trabajo o no sabemos cómo, porque es algo todavía incierto, ¿no? Tal cual. Bien, como te decía, nuestra solidaridad desde aquí, desde la radio de la Universidad Nacional de Misiones, un abrazo para ustedes y seguiremos muy de cerca, obviamente esto, porque nos toca a todos, ¿no? Son nuestros medios, de algún modo. Yo creo que sí, que es una cuestión de identidad del país. Me parece que no hay que permitir que
que esto suceda, no solamente por quienes trabajamos aquí, sino porque son una identidad nacional. ¿Sí? Diana, un abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Diana Costanzo charlaba con nosotros, periodista de la Radio Nacional, de la agencia TELAM, forma parte de la Red Argentina de Periodismo Científico, es especialista en este tema, viene trabajando hace muchísimos años en esta cuestión. Y bueno, le pedíamos desde ese lugar, ¿no?, una reflexión sobre el rol de los medios públicos, de los medios que están vinculados al financiamiento estatal, más allá de la estricta propiedad, digamos, son fondos que vienen directamente de los impuestos y que se destinan al desarrollo y a la potenciación de los medios llamados públicos.